Hablemos de los sacrificios. En Levítico capítulo 1 se nos habla acerca del holocausto, que significa literalmente ofrenda quemada o completamente quemado. Es una de las 3 ofrendas voluntarias y de olor grato. Este sacrificio representaba la plena dedicación y la entrega a Dios. La esencia de este sacrificio era la adoración voluntaria hacia Dios. El animal, por lo general un macho sin defectos, al cual el pecador transfería la culpa por su pecado por medio de la imposición de su mano en la cabeza del sacrificio. También se nos habla en el capítulo 2 de Levítico de la oblación, la única ofrenda que no incluye el derramamiento de sangre. Es una ofrenda vegetal y no animal, y es una de las 3 ofrendas voluntarias y de olor grato. El enfoque de esta ofrenda era la adoración voluntaria. Dicha ofrenda consistía principalmente de cereales y otros productos del campo. En Levítico capítulo 3 se nos habla de la ofrenda de paz. Esta ofrenda simbolizaba la comunión y la paz por medio de la sangre derramada. En una de las 3 ofrendas voluntarias y de olor grato, era la única ofrenda en la que el que ofrecía la ofrenda participaba al comer una porción del sacrificio. Pero en el capítulo 4 nos habla de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la expiación. Las ofrendas por el pecado y las expiatorias se concentraban en pagar por el pecado. Las ofrendas por el pecado expiaban los pecados contra Dios y las ofrendas expiatorias eran por pecados contra los demás e incluían el pago de los daños con intereses. El Nuevo Testamento revela que Jesús es el cumplimiento de todo el sistema sacrificial, en especial la epístola a los Hebreos. El escritor de dicha epístola continuamente establece las conexiones que existen entre el sistema religioso judío y la persona de Cristo. Declara que dicho sistema y sacrificios solo eran una figura o una sombra del verdadero y mejor sacrificio. Juan el Bautista fue el primero en establecer esta conexión al inicio del ministerio público de Jesús. Juan reconoció que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo dice en San Juan 1:29. Romanos establece que somos justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una referencia a la ofrenda de paz en Levítico capítulo 2, por la cual se alcanzaba la comunión y la paz por medio de la sangre derramada. Cristo es entonces el mejor y perfecto sacrificio que sobrepasa los sacrificios de la ley. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.